Hola a todos, espero que estén disfrutando del curso y para esta semana tenemos una novedad, una entrevista con un experto. Fernanda Brambilla del área de prensa de Microsoft va a estar entrevistando a Eduardo Mangarelli, que es ingeniero principal en software en Microsoft para las Américas. Y van a estar hablando de temas que fueron ejes de debate dentro de los foros de discusión. Por un lado, qué cosa no es, la inteligencia artificial, también cómo va a ser el impacto de estas tecnologías en los medios de comunicación y una pregunta que genera discusiones. Si los robots en un futuro van a lograr reemplazar a los periodistas en las salas de redacción. Espero que disfruten esta entrevista entre Fernanda y Eduardo y los animo a que participen en los foros de discusión. Recuerden que si tienen alguna duda, tanto para mí como para los expertos, pueden compartirlas a través del foro de consultas a la instructora. Hola a todos los participantes del MOOC sobre inteligencia artificial para periodistas. Hoy tenemos la participación de Eduardo Mangarelli, que es Principal Software Engineer en Microsoft, y él nos va a dar un poquito de su expertise, nos va a compartir un poco sobre algunas dudas que surgieron de los participantes acerca de la inteligencia artificial. Eduardo, hola, mucho gusto por tu tiempo aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto de tener esta charla. Vale. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es algo bastante amplio, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? Bien. Primero es importante situar que hoy la inteligencia artificial, digamos que es uno de los fenómenos más importantes en el mundo de la tecnología, pero mucho más aún que eso, que es uno de los escenarios más transformadores para todo tipo de compañías. Y luego podemos hablar de ejemplos, pero hoy la tecnología artificial, la inteligencia artificial está transformando todo tipo de empresas, puestos de trabajo e industrias. La inteligencia artificial podemos, para ir concretamente a la pregunta, podemos definirla como la capacidad de la tecnología de, en base a grandes volúmenes de información o en base a la observación de la realidad, poder extraer inteligencia de esos datos y de esa realidad, ya sea para poder tomar decisiones, la propia tecnología, o para darnos mejor información para que nosotros tomemos mejores decisiones. También es importante cuando hablamos de qué es la inteligencia artificial marcar la diferencia con algunas cosas que no es la inteligencia artificial. Hoy uno de los términos más utilizados, quizás más de moda desde hace algunos años, es el de Big Data. Big Data como los grandes volúmenes de información y grandes cantidades de datos que hoy las personas y las empresas generamos todo el tiempo. Bueno, Big Data per se no es inteligencia artificial. En todo caso, Big Data es una entrada muy importante para poder generar inteligencia artificial. Así como tampoco es inteligencia artificial el concepto de reportes o herramientas de visualización de datos. Esos son simplemente, como le dice su nombre, herramientas de visualización o reportes, que los hay y los hay muy buenos, pero en todo caso la inteligencia artificial es aquello que está por detrás para poder sacar datos relevantes o sacar patrones de los datos que luego puedan ser visualizados de una forma que nos sea útil. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es la capacidad de la tecnología, particularmente del software, para aprender de la realidad y los datos y poder tomar decisiones en forma automática o ayudarnos a nosotros a tomar mejores decisiones. Muy bien. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de algo que sea inteligencia artificial? Perfecto. Un ejemplo muy cercano en este momento, deben estar viendo que mientras que yo estoy hablando y estamos utilizando ahora Microsoft Teams, nuestra herramienta de colaboración, deben ver que en el video todo lo que está alrededor de mi imagen propiamente está como esfumado. Bueno, ahí lo que está usando inteligencia artificial para que en el momento está analizando el video, está analizando mi contorno, el contorno de la persona que está hablando, y está difumando el resto de la imagen. ¿Para qué? Para que quien está viendo no se distraiga con algo que pueda pasar por detrás. Ese es un ejemplo de inteligencia artificial. Es un ejemplo particularmente en la rama que se llama Computer Vision o visión computacional. El escenario de Computer Vision implica cosas como, por ejemplo, analizar video en tiempo real, como es lo que está haciendo en este ejemplo que decíamos recién. Pero eso también lo puede usar para, por ejemplo, contar personas que pasan por un lugar determinado y hasta eventualmente viendo las imágenes y analizando las imágenes en tiempo real, distinguir la edad, el género, características de esas personas, obviamente todo dentro del marco de privacidad que eso requiere. Y lo podemos llevar también a otros escenarios
que hoy se están desarrollando a gran velocidad, como son los escenarios de autos autónomos. Toda la tecnología de autos autónomos, autos que son capaces de en ciertas condiciones manejar sin la intervención de un humano, está basado en inteligencia artificial en el área de computer vision, para que en base a las cámaras y a los distintos sensores que tiene, el vehículo, por ejemplo, pueda tomar decisiones en forma automática. Por ejemplo, decidir cuándo frenar. Y acá podemos unir esto con algunos de los conceptos que comentábamos antes cuando definíamos la inteligencia artificial con la capacidad de poder tomar decisiones en forma automática. Decimos que a múltiples escenarios, y recién usábamos la anécdota esta del video, pero si vamos a otros escenarios y otras industrias, en el área de retail, por ejemplo, uno de los escenarios más populares de uso de la inteligencia artificial es en lo que se llama la creación de motores de recomendaciones. Motores de recomendaciones son aquella, llamémosle aquella inteligencia que es capaz de analizar enormes volúmenes de compras y transacciones de usuarios para luego poder reconocer mis características como usuario y hacerme una recomendación de un producto que sea casi perfecta, casi que poder predecir qué es lo que yo voy a querer comprar para recomendarme eso. En el mundo del retail, hoy los motores de recomendaciones basados en inteligencia artificial son definitivamente un factor de disrupción. Y la calidad del motor de recomendaciones que tenga, sin duda, es un factor de diferenciación. Si vamos al sector financiero, en el sector financiero, hoy las tecnologías más importantes en el área de detección de fraude están basadas en inteligencia artificial. La tecnología para poder hacer lo que se llama el scoring de una persona, es decir, evaluar el riesgo de un individuo determinado para poder, por ejemplo, darle un préstamo, está basado en inteligencia artificial. Estos ejemplos que mencionaba recién están directamente vinculados al análisis de grandes volúmenes de datos que tengo desde el pasado. Yo decía, tanto en el escenario de retail como en el escenario de scoring en el banco, ambos escenarios se basan en toda la información previa que tiene o el retail, o que tiene el comercio, o que tiene el banco. Toda esa información previa le permite extraer inteligencia para decir, por ejemplo, una persona que tiene esta y estas características, tiene tal riesgo de cumplimiento de pago. Entonces, podríamos seguir extendiendo. Si vamos al escenario de la agricultura, en el escenario de la agricultura, fenómenos como, por ejemplo, la utilización de drones para que saquen imágenes del campo y luego con la imagen del campo, simplemente con la imagen del campo, analizando con inteligencia artificial la imagen y particularmente los colores del diferente cultivo que pueda tener ahí, en base al análisis del cultivo puedo detectar ya sea plagas o puedo detectar, por ejemplo, la falta de fósforo o la falta de hierro. Eso nada más que con la imagen tomada, por ejemplo, con un dron, puedo hacer ese análisis que me permite que esa información va al escenario que decíamos antes, que me permite tomar muchas mejores decisiones. Yo puedo decir en forma muy eficiente, puedo monitorear el estado de mis cultivos prácticamente o eventualmente a diario. Y así podríamos seguir extendiéndolo con múltiples industrias. Y de hecho creo que hay una cosa importante que es, cuando hablamos de la inteligencia artificial, yo comentaba al principio que claramente es uno de los fenómenos de disrupción y de cambio y de transformación más importante en todas las compañías. Esto es una característica y un fenómeno en todo el mundo y en todo el mundo al mismo tiempo. Parte de nuestro rol dentro de Microsoft es el trabajar con empresas de todo tipo y en Latinoamérica en particular. Tenemos escenarios de innovación junto con socios de negocios, con empresas, con nuestros clientes, en todos estos escenarios, industrias, y podría seguir extendiéndome a industrias como la salud o trabajo con el gobierno o industrias como por ejemplo más basadas en servicios profesionales, manejos de datos. Entonces, repito, creo que es bien importante el hecho de que podemos ver ejemplos en todas las industrias y que esto es un fenómeno, no es un fenómeno de ciertos lugares, no es algo que esté pasando lejos, sino que esto es una realidad hoy de todo el mundo y por supuesto que es una realidad hoy en Latinoamérica. Como nos has dicho, hay muchos ejemplos en muchas industrias, pero entonces, ¿podemos decir que hay una industria en que se esté logrando un mayor alcance de la inteligencia artificial? Yo diría distinto, diría la inteligencia artificial probablemente hoy sea uno de los fenómenos tecnológicos más transversales a todas las industrias. Y que, insisto, lo interesante es que en cualquiera de las industrias que podemos mencionar vamos a encontrar varios escenarios de aplicación de la inteligencia artificial.
Perfecto. Y finalmente, sobre los robots. ¿Crees que los robots, crees que ellos podrían reemplazar a los periodistas en un futuro no tan lejano en las salas de redacción? Esa pregunta tiene como varias partes. Una primera parte, déjame situar el siguiente escenario. Yo hace un ratito decía que hay una disciplina dentro de la inteligencia artificial que se llama Computer Vision. Hay otra disciplina que se llama Natural Language Processing, procesamiento de texto en lenguaje natural. El procesamiento de texto del lenguaje natural tiene varias aplicaciones posibles. Por ejemplo, una aplicación posible es la traducción de texto en tiempo real. Si yo hoy utilizo Skype, yo puedo tener una conversación contigo en Skype, donde digamos que tú hablas alemán y yo solamente hablo español. Yo puedo escribirte en español y a ti te llega en alemán y tú puedes contestar en alemán y a mí me llega en español. Eso es aplicación de Natural Language Processing, donde la tecnología lo que está haciendo es, está analizando el texto y está analizando no solamente palabra a palabra, sino que está analizando el significado, el sentido de lo que estamos diciendo, y ahí es donde está la inteligencia artificial, no en la traducción palabra a palabra, sino en el análisis del significado, de qué es lo que estoy queriendo decir. Que de hecho todos sabemos que en cada lenguaje uno puede decir lo mismo de muchas formas distintas. Bueno, esa capacidad de entender que lo que importa es lo que estoy queriendo decir más allá de la forma en la que lo estoy queriendo decir, es un ejemplo. Natural Language Processing también es hoy llamémosle, el principal motor del concepto de los bots. Seguro todos hemos escuchado y hemos leído varias veces de los bots, esos agentes inteligentes que pueden simular que en un, por ejemplo, escenario de customer service, simular que lo que está del otro lado es una persona que me está contestando, cuando en realidad lo que hay es un motor de inteligencia artificial que lo está haciendo. Volviendo a tu pregunta, estas capacidades llamémosle, de Natural Language Processing, lo que me permiten es hacer análisis sumamente finos y sumamente, llamémosle, inteligentes de textos, ¿ok? Entonces, hay escenarios en los cuales tenemos hoy, donde yo, por ejemplo, puedo, analizando una gran cantidad de texto, extraer la capacidad de generar nuevos textos similares. Es decir, aprendiendo, por ejemplo, de un estilo de escritura. Yo, analizando textos, puedo, por ejemplo, generar inteligencia de un estilo de escritura determinado. Unamos algunos puntos más antes de ir leyendo la respuesta. Cuando se habla de robots, hoy en la mayoría de los casos, todos tenemos una asociación al concepto de robot, que es el aparato, digamos, que puede tener brazos o cierta forma, ¿no? Bueno, hoy muchas veces cuando se habla de robot, en realidad lo que se está hablando es de robot virtual. No es que haya un robot físico, sino que el robot es el software propiamente. O sea, no hay algo visible. Y el escenario de los robots en la redacción va más por el lado del software, más que por el lado del robot físico, llamémosle. Entonces, volviendo ahora sí de lleno a la pregunta. En el escenario del periodismo y de la redacción, sin duda que yo puedo empezar, por ejemplo, a automatizar la generación de ciertos contenidos. Pero, ¿cuál es el factor clave que no es posible, que hoy estamos extremadamente lejos de alcanzar? Capacidades como el tener criterio de discernimiento. Capacidades como, por ejemplo, la redacción con empatía. Capacidades como, por ejemplo, adaptar la comunicación específicamente en función de cuál es el mensaje que quiero transmitir a una audiencia en particular. De cada una de esas capacidades todavía estamos lejos. Y es interesante que en esto que estamos diciendo, lo que estamos transmitiendo es que aquellos factores de los cuales hoy estamos muy lejos son aquellos factores que particularmente nos diferencian como seres humanos. Capacidad de comunicación, empatía, criterio, juicio, capacidad de discernimiento. Cada uno de esos elementos son los que todavía estamos muy, muy lejos en la tecnología. Y es ahí donde yo creo que desde el espacio de tanto de cualquier tarea creativa y tomando la redacción como una tarea creativa desde el punto de vista de la generación del contenido, la inteligencia artificial y la tecnología pueden ser un gran proveedor de entrada de información. O sea, me puede dar la información prearmada, pero al fin del día la redacción final
el valor está en que sea producida por un humano. Y quiero contar un ejemplo muy cortito de esto, y es, hay un periódico importante, y probablemente en algunas semanas podamos comentarlo con más detalle, pero un periódico muy importante de Latinoamérica, están utilizando inteligencia artificial para, teniendo varios robots de estos virtuales, software, extraer información pública que hay en el web, para, extrayendo esa información y combinándola en forma inteligente, poder hacer informes sumamente detallados y sumamente precisos, y en muchos casos sumamente incisivos, sobre realidades económicas, realidades políticas, realidades sociales, en base a enormes volúmenes de información, de los cuales se extraen patrones y se extrae inteligencia. Esos enormes volúmenes de información, esa inteligencia y esos patrones extraídos, sería imposible que ninguno de nosotros lo pudiese hacer. Sería imposible probablemente que ni siquiera tuviéramos el tiempo para leer, y aunque lo pudiéramos leer, que pudiéramos extraer eso. Entonces, ese es un extraordinario ejemplo de cómo, y volviendo al escenario de la sala de redacción, cómo la tecnología puede darme de esos, el término más perfecto sería insights, de esa inteligencia, de esos patrones generados a partir de la información, para luego, yo en este caso sí como redactor y como productor de contenido, tomando todo eso, generar contenido de valor. Súper. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Fue un gusto contar con tus inputs, tus insights sobre la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por participar en el MOOC sobre inteligencia artificial para periodistas de Latinoamérica. Un placer de haber estado. Muchas gracias. Gracias a ti.